Bé, aquesta nit la volem començar per això, saludant a la Maria Oliver. Què tal, Maria, com estàs? Bona nit. Bona nit. Gràcies per ser avui a Col·lapse. Gràcies per la invitació. Tu, Maria, tens una història que és molt dura. Tot i que jo crec que tu n'has tret la part positiva de tot això, no? Bueno, la parte positiva es que estoy aquí ahora contándola de otra manera, ¿no? Tratando de hacer algo mejor con ella. Bueno, me disculpeu per el català, perquè el meu català ens provou per una entrevista. Però te contesto en castellà, però te entiendo en català. Okay. Tu vas ser la primera Latin Queen d'Espanya. Sí. Què vol dir això? Quiere decir que es la primera mujer que entra a formar parte de esta organización, en mi caso en el momento en que se estaba formando en España, en un nuevo territorio, que en este caso fue, pues, bueno, España, en mi caso en Madrid. Estem parlant dels Latin Kings, i tu entres com a dona dins d'aquesta organització que era molt masculina, no? Que tot era homes. Sí, en aquel momento eran todos hombres menos yo, aunque es cierto que, de hecho, la organización se llama Latin Kings and Queens porque también tienen miembros femeninos, pero en ese momento la única era yo. Per què creus que és útil explicar la teva història aquesta nit? Bueno, porque es una cuestión que sigue siendo recurrente, ¿no? Seguimos escuchando hablar de bandas, seguimos escuchando hablar de jóvenes que se organizan, por un lado, en torno a unas necesidades emocionales y probablemente en torno a unas carencias, y por otro lado, porque, bueno, por ejemplo, en Madrid, que es donde yo vivo, pero en otros lugares de España en los que también he estado trabajando, porque sigue siendo un problema la violencia, en muchos casos asociada a estos grupos. Por lo que cuanto más se cuente y cuanto más se hable de ello, más fácil serà prevenir i treballar con los jóvenes, no? Clar, tu vas acabar estant a la presó. Sí. Ara ho explicarem, però si et sembla comencem pel principi perquè puguem situar-nos. Tu tenies 18 anys? Sí. Eres una noia, diguéssim, que no et faltava de res? De classe mitjana? Bueno, clase obrera, ¿eh? Classe obrera? Sí. O sea, mi madre trabajaba y... Però eres bona estudiant? Sí, eso sí. I què et porta als Latin Kings? Bueno, portan identificación con un grupo, que a mí ya me resultaba interesante en torno a lo que es más estético. Si hablamos como de tribu urbana, la parte del rap, el hip hop y esa estética muy estadounidense que a mí me llamaba mucho la atención, por una parte, eso me atrae en primer lugar. Después me cubre como esa necesidad de pertenencia que yo tengo y que no tengo pues, completamente cubierta, eso que está buscando casi cualquier adolescente, ¿no? En un grupo, pertenecer a un grupo de iguales que no a la familia biológica, que en ese momento, no, en la adolescencia no es como el primer referente. Y después, bueno, pues esa parte como llamativa, ¿no? Llamaba mucho la atención, era un grupo diferente y era llamativo y eso también pues era atractivo. També hi havia una necessitat de reconeixement? Probablemente, sí. Claro, un momento... De ser algú. Sí, exactamente, de querer participar de algo que es llamativo, ¿no? Y dentro del grupo, los jóvenes y las personas que estamos allí, eres alguien, para ese grupo eres alguien, tienes un nombre, tienes una posición, tienes un reconocimiento que a lo mejor externamente no és tant. Clar, però tu què en sabies d'ells? És a dir, el primer que fas és buscar informació, parles amb algú d'ells, com ho fas? Claro, parlo con ellos, pero es que esa es la única información. Porque ten en cuenta que estamos hablando del año 2000. Buscar información no es tan fácil. El Internet es muy precario todavía. La información que tengo me llega por las personas que conozco y que ya pertenecen al grupo, que sí tenían más información, pero a mí no me la dan completa tampoco. A mí me dan la parte más, bueno, la parte más general y la parte más social y la parte, bueno, de lucha, de hermandad, de ayuda mutua, de luchar contra el racismo, por los derechos de las personas migrantes y demás. La parte de las enemistades con otros grupos exactamente iguales, por ejemplo, se las dejan por el camino. Y prácticamente aparte de eso, la única información que tengo es a través de un documental que hace la HBO bueno, a lo mejor a finales de los 90, que se llamaba Black and Gold, y que era la historia de los Latin Kings en Estados Unidos, ¿no? Que también era muy llamativo. Clar, com funcionen els Latin Kings, com tu fas tu dins d'aquesta organització sent una dona, com acabes a la presó? Tinc moltes preguntes. Dona'm 2 minuts per la publicitat i ara tornem. Aquí Col·lapse. Som a Col·lapse a TV3 amb la Maria Oliver, que va ser la primera Latin King a Espanya i és investigadora de la Universitat Pompeu Fabra. Maria, tu hi vas entrar, deies, l'any 2000, amb els Latin Kings. Eso es. Explica'ns, o sigui, què és el que fèieu en aquell moment? És a dir, quan tu entres en contacte amb aquesta banda, què fan? Què feu? Bueno, es que yo no entro en contacto exactamente con el grupo como tal, entro en contacto con personas que eran miembros del grupo en sus países de origen
y que se están planteando formarlo de nuevo en España. Entonces, un poco la idea en ese momento es, sobre todo, recoger y acompañar a las personas latinas que están llegando al lugar en el que vivimos, que es un pueblo en la Sierra de Madrid, y ayudarse de la forma más básica, que es bueno, desde impedir que sean atacados por cuestiones racistas hasta ayudarles en cosas más pues, de todos los días, como encontrar un trabajo, hacerse los papeles, empadronarse, conseguir una casa. Al principio es esa forma de organitzar-se i de cuidar-se. Clar, parles de cuidar-se, és a dir, al principi és una cosa sana. En principi és una cosa sana. L'objectiu des d'un principi és una organització que es protegeix, que es cuida, que ajuda. Exactamente. La cuestión es que después empiezan a llegar miembros de otros grupos también y entonces empiezan a recuperarse enemistades que vienen trayendo de los lugares de origen, enemistades históricas, que se pueden comparar con, salvando todas las distancias, con las enemistades que hay entre dos hinchadas de fútbol o en cosas similares. Es decir, es que estos son de un color, nosotros somos del otro y somos enemigos siempre. Y tan básico como eso, empiezan a reproducirse conflictos que vienen trayendo de otros lugares. Y claro, ahí se empieza a desvirtuar esta otra parte más social. Tu eres l'única noia durant molt de temps en aquesta banda. Sí, durante un año aproximadamente. Com és ser dona en aquesta banda? Bueno, para mí un poco diferente que como es después para el resto de las mujeres. Porque en mi caso, como soy la única, prácticamente estoy integrada en el grupo de hombres. Además, como soy la primera y estoy en el grupo fundador de esta organización en España, tengo una posición, dijéramos, diferenciada de la del resto de mujeres después. Pero lo que es cierto es que durante esos primeros años, las mujeres que van entrando vienen reproduciendo también los roles que el grupo les ha asignado en otros lugares y en otro tiempo, que son roles de cuidado, roles de reproducción y sobre todo roles secundarios, y eso cuesta mucho romperlo, cuesta mucho romper con esos paradigmas que vienen arrastrando. Tu tenies poder? Sí, lo que pasa que tenía mucho poder a nivel, como diríamos, teórico, es decir, en la posición en la que yo estaba era una posición alta, de las más altas, pero en la realidad era muy difícil conseguir que la mayoría de los hombres me quisieran hacer caso, porque seguía siendo una mujer. Entonces había ahí... Però poder per què? És a dir, per a fer què? Pues en mi caso, para intentar dos cosas. Hubo dos cosas que estuve intentando hacer bastante tiempo. Una, tratar de reducir la conflictividad, porque yo no era para eso, para lo que había entrado en el grupo, y no me parecía lógico. Y segundo, para sacar a las mujeres de ese contexto tan machista, ¿no? Y permitirlas que ellas tuvieran por lo menos la misma pertenencia, en la misma toma de decisiones y las mismas capacidades dentro del grupo que tenían los hombres. És a dir, en aquell moment entenc que ja començava a haver-hi un grau de violència creixent. Claro, sí. En cuanto empiezan a llegar o a formarse otros grupos, empieza a haber conflictos y empieza a haber situaciones violentas. Com ara què? Pues básicamente en la puerta de una discoteca o en un espacio de fin de semana o en un espacio deportivo que por lo visto, y esto yo lo repito mucho o a lo mejor no lo repito demasiado, pero es que me parece que es muy importante y tiene muchísimo que ver con la masculinidad. No pueden estar dos grupos en el mismo sitio, no pueden estar dos grupos en la misma discoteca, y tiene mucho que ver con esto de querer ser el único gallo en el gallinero. O sea, hay algo muy masculino que tiene que ver con esa conflictividad. Masculista, directamente, ¿no? Totalmente. De hecho, hasta el día de hoy nos caben en los dedos de una mano las mujeres que han sido detenidas por ejercer violencia en conflictos entre grupos o por agredir a otra con un machete o cosas similares. Es algo que tiene mucho que ver con la masculinidad tóxica. És a dir, era un grup que entrava a una discoteca i deia aquest és un espai segur per nosaltres, per tant aquí controlem nosaltres aquest espai. Claro, y así me si siento entra algú que no és importante, dels nostres i tenim algun conflicte, actuem tots com a banda. Exactamente. Y en muchas ocasiones los conflictos que después aparecen o que después recibimos pues a través de medios, o bueno, porque nos hemos enterado de que algo ha sucedido, tienen mucho más que ver con un conflicto individual entre dos chicos, en los que al final acaba actuando el grupo entero, que porque realmente haya diferencias profundas entre los grupos, que no las hay o no hay muchas. Pero el grupo refuerza al miembro de su grupo que se haya enfrentado con otro, y el otro grupo va a hacer lo mismo, y al final la mayoría de conflictos entre grupos tienen más que ver con eso que con una diferencia entre ambos grupos. Quan parles de violència, a què et refereixes? És a dir, estem parlant d'una violència amb armes? No, a ver,
a principios del 2001-2002, cuando empiezan a generarse estos conflictos, normalmente la violencia suelen ser peleas. Peleas en la puerta de una discoteca, peleas en la calle, con las manos. Y las armas empiezan a llegar después. A partir de 2003, 2004 empieza a haber algún apuñalamiento, empiezan a llegar los muertos. El primero, de hecho, es en Barcelona, después hay uno en Madrid, y a partir de ese momento la violencia ha ido escalando. Han cambiado los grupos que la ejercen, tal vez, han ido cambiando los jóvenes que entran, pero ha ido en escalada, no se ha reducido en los lugares en los que no se ha trabajado adecuadamente con los jóvenes de esos grupos. I tu com reacciones quan hi ha un primer mort? Cuando llega el primer muerto yo estoy fuera. De hecho, a partir de 2002, cuando yo empiezo a ver toda esta conflictividad, empiezo a retirarme. Las cosas suceden mucho más en las ciudades, en este caso en el centro de Madrid, que es donde al grupo al que yo pertenecía, que en la Sierra, que es donde vivo yo. Entonces yo lo que hago es cada vez juntarme menos con ese grupo. Paso un par de años bastante retirada hasta que hay unas chicas del grupo, unas mujeres que ya pertenecen al grupo y que entran prácticamente hasta mi casa a buscarme para que las ayude. Y entonces cuando vuelvo mi intención es tratar de retirarlas, ¿no? O por lo menos reconducir la parte de las mujeres, aunque intentamos también tirar de los hombres, a ese primer objetivo que tenía el grupo y que era el que a mí me había hecho entrar. O sigui, tu marxes i al veure que aquestes persones necessiten la teva ajuda, tornes a entrar al grup? Sí. Vuelvo a entrar al grupo y me pongo a cargo de ellas, a cargo de todas las mujeres. Pretendo que nadie más tenga autoridad sobre ellas que no sea yo, para irlas separando de toda esa conflictividad creciente que se está dando, sobre todo en este caso eso, en el centro de Madrid, y por otro lado intento que el grupo reconsidere a dónde les está llevando eso, que ya hayan muerto, ¿no? Además el primer muerto en este caso el primer muerto que hubo en Madrid por esta cuestión era de los Ladingui. Al cap de poc passa això. I avui s'ha sabut que la Guàrdia Civil ha desarticulat dues bandes de Latin Kings que operaven a la província de Madrid. En total s'han detingut 16 persones de diverses nacionalitats acusades d'associació il·lícita, tinença il·lícita d'armes, amenaces i lesions. Alguns dels detinguts, a més, se'ls considera fundadors de la banda Latin King a Espanya. No havia vist mai això, no? No, esa imagen mía entrando en el coche no la había visto. Mira que he visto imágenes, por eso no la había visto. Vas anar a la presó. Sí. Acusada de què? Asociación ilícita, amenazas y coacciones. La condena, primera, esto es en 2006 voy presa, el primer juicio es 2007, la condena finalmente es solo por asociación ilícita, recurrimos, el Supremo considera que no se han cumplido ciertas garantías en el proceso y declara nulo el juicio y ordena repetirlo. Entonces en 2010 se nos vuelve a juzgar y en este caso ya solo por asociación ilícita. Y de hecho yo tengo una condena de 2 años por asociación ilícita. Clar, tu dius que mai vas exercir la violència. No. De hecho, ahí están las pruebas. He pasado 2 procesos judiciales que demuestran que no he usado la violencia ni contra nadie, ni dentro ni fuera del grupo. I pel que expliques, tu vas tornar a entrar per intentar ajudar a unes persones, però vas estar 6 mesos a la presó al final, no? Claro, bueno, pero esto también siempre lo explico y es que yo no quiero evadir responsabilidades. Es decir, yo no he ejercido la violencia, pero pertenecía a un grupo que en ese momento la estaba ejerciendo. Entonces, bueno, pues yo lideraba parte de ese grupo, se considera que... Però clar, quan entres a la presó i et diuen estaràs 2 anys o el que sigui, acabes estant 6 mesos a la presó, no? Entenc que allà no ha de ser fàcil, no? Perquè tu et sents que tot ha fallat, que ho has fet tot malament, no? Sí, bueno, tampoco creo que lo he hecho todo mal, ¿eh? Pienso que lo he intentado. Me veo un poco desde fuera y también pienso a lo mejor eso no había que haberlo intentado. Es decir, a lo mejor tenía que haber renunciado antes o a lo mejor me tenía que haber marchado cuando me marché y no haber vuelto. Pero me ayuda la conciencia a decir, yo de verdad estaba intentando que esto tomara otra dirección. Y años después he aprendido que eso era posible. De hecho, fue posible en Cataluña porque se llevaron otras políticas públicas a cabo diferentes de las que se llevaron en Madrid. Es decir, aquello que yo pensaba que se podía hacer, se ha probado que se podía hacer en otros lugares. Y eso, bueno, pues ayuda un poco a mantener, por lo menos, la conciencia. Clar, tot això tu n'has fet un llibre, que és aquest que avui tenim aquí, on parles de tot aquest ascens, de la caiguda, de la teva experiència personal, de tot el que és aquestes bandes de carrer que existeixen. Això no t'ha portat problemes? Bueno, puede. Espero que no hablo mal de nadie, no es mi objetivo, de lo que estoy hablando es de mí, de mi vida, de mi experiencia
y un poco también desde la reflexión, desde dos reflexiones, la de la academia como investigadora y desde la perspectiva feminista también como mujer y como mujer feminista que ahora mira y analiza toda esta parte con esa teoría a cuestas también. Pero bueno, siempre puede haver alguien a quien le siente mal, esto és incontrolable, pràcticament. Clar, perquè tu ara t'has convertit en una reputada antropòloga, diguéssim, de les bandes juvenils a Espanya, i sobretot també a Barcelona és un dels àmbits que també coneixes perfectament. Bueno, soy investigadora, pero no soy antropóloga, yo soy profesora. Professora, o sea, que investigadora. El equipo con el que trabajo es de antropología, sí. Clar, entenc que aquesta primera experiència que has viscut en primera persona també t'ajuda a fer aquesta feina perquè pots entendre perfectament com funciona des de dins una banda com aquesta. Ara et preguntaré per com estem aquí a Catalunya i també en general a Espanya. Però no sé si el fet que tu facis ara la teva feina d'això et fa estar tranquil·la. És a dir, tu em deies, jo de moment cap problema, però prens mesures especials de seguretat, per exemple? No, a lo mejor debería, no lo sé, pero quiero pensar que al final casi todo el mundo, cuando tú hablas incluso con miembros de estos grupos ya más mayores, hay muchos pensando o diciéndole a los chavales o a los más jóvenes no cometas los mismos errores que yo, no te equivoques. Lo que pasa es que yo lo estoy haciendo públicamente. Yo estoy tratando de llegar a más de los que puedes llegar en tu entorno cercano o de decírselo a los jóvenes que conoces. Yo estoy tratando de llegar a más. Creo que no estoy haciendo nada que tenga que ver con que nadie se pueda sentir ofendido o herido o atacado. Entonces no tomo ningún tipo de medida en particular y bueno, si algún día hay que tomarla, pues ja serà diferente. I ara mateix a Catalunya hi ha moltes bandes perilloses? No en este sentido, al menos. Lo que sucede en Cataluña es que en 2006 se está llevando a cabo ya un proceso de mediación entre el ayuntamiento, entre la universidad, entre los Mossos, y se hace un esfuerzo colectivo para ofrecer a los grupos que en ese momento están formándose en Cataluña y que están siendo los que protagonizan los incidentes violentos, darles un espacio en los que de mediación y ciertas salidas de integración y de participación en la vida ciudadana y en la vida juvenil. Y lo que entendemos que ha sucedido es que si bien estos grupos ya no estén activos de la misma manera, incluso las organizaciones o asociaciones que pudieron salir de aquellos procesos de mediación, se habló mucho en ese momento de la legalización de los Latin Kings y de los Niotas a Cataluña, aunque bueno, realmente tampoco eran ilegales hasta el momento. Lo cierto es que esa primera generación entendemos o parece que educó al resto, educó a la siguiente y les educó de la manera en que a ellos se les había permitido formar parte, integrarse, ¿no? Participar de la vida pública, de la vida ciudadana y no se reprodujo la estructura de bandas como tal, que sí que ha sucedido, que sí es algo que ha pasado en otros lugares como Madrid o Zaragoza, donde solo se han llevado a cabo procesos de mano dura. Entonces, tal y como hablamos de esto, no de Catalunya ha funcionat més que la resta d'alguns punts d'Espanya, per entendre'ns. Sí, parece que sí, desde luego. Alicante también tuvo unos procesos, Alicante, Valencia también tuvieron procesos similares y también se controló bastante bien el tema y en cambio en los lugares en los que solo se llevaron a cabo políticas de mano dura, bueno, pues yo vengo de Madrid, que es justo el caso contrario de lo que ha pasado aquí. Entonces, en términos generales sí podemos decir que aquí esa situación, del resto no conozco, pero esa sí que se manejó bastante mejor. Ja per acabar, o sigui, què li diries tu a una noia jove que estigui tantejada d'entrar en una banda com aquesta? Le haría un par de reflexiones. La primera es, ¿quieres entrar por ti o quieres entrar por alguno de estos chicos? Porque es una de las cosas que más nos encontramos, o que más me encuentro yo y que ha pasado mucho en mi entorno. Y a partir de ahí trabajar siempre desde la perspectiva, en este caso de las propias mujeres, de cómo para nosotras, cómo lo que nos afecta a nosotras y de qué forma nos afecta a nosotras el pertenecer a uno de estos grupos, pero también los motivos que nos llevan a entrar. Y uno de ellos es que hemos tenido siempre esta imagen de este malo al que nosotras podemos salvar, al que nosotras podemos cuidar, que va a cambiar por nosotras, que va a ser diferente por nosotras y que de repente parece que tenemos esa necesidad de cambiarle, de traerle a un lugar más seguro, ¿no? No es tu obligación, no es tu responsabilidad, no tienes que ser tú quien cuide a ese chico malo, ni de verdad hay vida más allá de que te haga caso lo que diríamos el malote, ¿no? O el chulito de turno, porque en muchas ocasiones lo que encontramos son chicas acercándose a los grupos por esa cuestión. María, moltíssimes gràcies i sobretot per la feina. Moltes gràcies, Ricard. Gràcies.